Buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio al séptimo día de la capacitación del curso Introducción a MATLAB para ingenieros. Muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado en el desarrollo de esta capacitación. Les recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales y en YouTube para que puedan ver otros cursos y no se pierdan de los siguientes que vendrán. También les recordamos que es importante seguir manteniendo las normas de etiqueta y les agradecemos por su colaboración. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a dar paso a nuestro capacitador, Isaac Alpala. Adelante, Isaac. Buenas noches con todos, con todas. Eh, pues bueno, empezamos con el séptimo día de capacitación y el día de hoy vamos a hablar acerca de los condicionales. Específicamente vamos a hablar de un condicional, que es el más común, que es el condicional if. Sin embargo, antes de hablar de este, bueno, antes de nada, permítanme enviarles los ejercicios que vamos a hacer hoy, porque debemos hacer algunos ejercicios. Entonces, permítanme enviarles los ejercicios. Ahí están, como live script, para que puedan tenerlos, que los vamos a hacer más despuesito, todavía no. Pero de una vez les mando. Pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño repaso con la indexación lógica, porque tenemos que tener muy claro qué es lo qué es una condición, ¿no es cierto? Que es básicamente comparar cosas, así de sencillo, ¿ok? Yo comparo dos cosas, pongo una de un lado, la otra del otro lado y digo, son iguales, son diferentes, la una es mayor que la otra, etcétera. Entonces ese tipo de comparaciones debo tener muy en cuenta para después venir a los condicionales, ¿ya? Entonces hagamos un repaso súper rapidito de lo que son los valores lógicos y de forma general de los arreglos o matrices lógicas. Entonces, primero, ¿cómo creo un valor lógico dentro de MATLAB? Pues es básicamente, podemos utilizar dos funciones. La función true, que me genera un valor verdadero, y la función false, que me devuelve un valor falso. Y como lo vimos dentro de MATLAB, estas representaciones lógicas se lo hacen utilizando el 1 lógico y el 0 lógico, como aquí lo podemos ver. Entonces, eso es lo que debemos recordar. El 1 significa verdadero, el 0 significa falso. Así de sencillo. Aquí vamos a ver eso. Por ejemplo, hagamos la primera comparación. 5 es igual a 1. Eso evidentemente es falso. Entonces, aquí lo podemos ver. Pero la siguiente comparación. Y ojo que estos valores, esta comparación de aquí, es la respuesta de esta comparación. Al final es un valor lógico. Es un sí o un no. No hay un depende, no hay un más o menos. Simplemente es un sí o un no. Entonces, esta respuesta, que al final es una operación, es como si pusiéramos 1 más 1, 2 más 2, sacar el logaritmo de algo, la raíz de algo, lo que sea. Entonces, es una respuesta a la final. Y esta respuesta la guardamos en una variable, en este caso, en A1. En A2 vemos que hacemos otra comparación. Menos 1 es menor que 0, efectivamente, eso es verdad. Entonces nos devuelve este valor. Esto a partir de operaciones relacionales, ¿no? Que son la igualdad, mayor que, menor que, diferente, etc. Listo. Entonces, eso como un breve repasito. Ahora los valores lógicos, bueno, los arreglos o matrices o vectores lógicos, de forma general, le podemos llamar un arreglo lógico, que a este punto nosotros ya sabemos que es un escalar, un vector, una matriz y de forma general un arreglo. Podemos generar aquí, por ejemplo, esta matriz M, que como podemos ver es de 5 por 5, ¿no es cierto? Números aleatorios del 1 al 10, en este caso, porque estoy estableciendo únicamente mi límite máximo, entonces el límite mínimo por defecto va a ser 1, y 5, cuando yo le indico solo un parámetro, solo una dimensión, entonces es una matriz cuadrada de 5 por 5. Aquí lo podemos ver. Y yo de esta matriz, fijémonos que yo estoy comparando la matriz con un número, en este caso con el número 8. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy buscando todos los elementos de la matriz que sean mayores que 8. Y fijémonos que aquí me indexa, perdón, me hace la comparación. Entonces, el 9 es mayor que 8, verdadero. El 1 es mayor que 8, falso. El 2 es mayor que 8, falso, y así con cada elemento. Y nosotros, utilizando esta matriz, podríamos indexar esta comparación de aquí. Como ya lo habíamos visto, insisto, esto es un breve repasito nada más. Que es, por ejemplo, le voy a guardar este resultado en la variable idx, de index o índice. Entonces voy a indexar m, quiero los valores que son mayores a 8. M de índice, del índice, de esta comparación de aquí. Al hacer eso, fijémonos que me extrae justamente los valores que son mayores a 8, como podemos ver,
y efectivamente me devuelve únicamente el 9 y el 10. Entonces, esa es una forma. Y bueno, justamente lo que acabo de hacer aquí es lo que está más acá adelantito, que es, permítanme hacer un poquito más arriba esto, ya, que es básicamente la indexación lógica, que lo puedo guardar en una variable, como lo hicimos aquí, o directamente puedo poner la comparación. En ocasiones es más recomendable guardarlo como variable porque el código, si bien aumenta una que otra línea, es más fácil de leer, más fácil de interpretar y muchas veces más fácil de encontrar un error. Porque si nosotros nos ponemos a meter todo en un solo lado, lo que se conoce como anidamiento, anidar básicamente es hacer una operación dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Entonces, si anidamos demasiado, es muy difícil después leer el código, entenderlo incluso para nosotros mismos. Como programadores, probablemente el código, escribamos un programa, algo así, con una función en específico. Y nosotros queremos que nuestro código sea muy, muy, muy chiquito. Entonces anidamos todo lo que podemos. Y después de eso ya pasó un mes, ya obviamente ya este programa ya está, ya se entregó, lo que sea. Y al mes me piden algo muy parecido. Yo digo, ah, espera, yo ya hice algo de esto, entonces voy a reutilizar el código que hice anteriormente, ¿no? Y vengo a leerlo y como veo todo tan anidado, digo, chuta, ¿y ahora? Entonces, justamente para evitar eso, es mejor intentar anidar, que es esto de aquí, anidar, pero de forma más, como que más leve, ¿ya? Pero de forma general, yo preferiría, la verdad, no anidar mucho, que digamos. Simplemente lo decentemente posible. Entonces vemos que aquí voy a poner mayores que 4, ¿ya? Los elementos mayores que 4, en este caso. Entonces, al hacer esto, en lugar de meter aquí directamente, voy a trabajar con este índice, como ya lo vimos, y vemos que aquí me da los elementos que son mayores que 4. ¿Qué pasaría si es que yo pongo una condición que es imposible? Por ejemplo, los elementos mayores que 10. Y ojo que mis elementos solo van del 1 al 10, pero estoy poniendo mayores que 10, es decir, que el 10 no se incluye. Entonces, todas las comparaciones son falsas. Y si yo indexo esto, evidentemente no hay nada que indexar. Entonces me devuelve un vector vacío, una matriz vacía, sin elementos básicamente, ¿no? Listo, hagamos un pequeño ejercicio súper rapidito y de los más comunes que casi siempre uno encuentra cuando, en especial cuando está estudiando bucles, aunque todavía no hemos entrado a ellos, pero, pero de cualquier manera vamos a ver que no es necesario, en muchas ocasiones no es necesario utilizar bucles porque MATLAB ya es un lenguaje vectorizado. Muchas de sus funciones ya pueden trabajar con escalares, con vectores, con matrices, tanto de 2 dimensiones, que es una matriz como tal, como con arreglos multidimensionales, que ya son de 3, 4, 5, n dimensiones, que son bueno, ya cosas un poquito más avanzadas, pero de que se puede, se puede. Pero bueno, hagamos este ejemplo. Como lo digo, generalmente se hace con bucles, pero vamos a hacerlo sin un bucle. Vamos a hacerlo con lo que sabemos hasta ahora. Y sin condicionales, sin nada. Vamos a hacerlo únicamente con esta indexación que acabamos de ver. Entonces, ¿qué me dice? Dado una matriz 10 por 10 de números enteros aleatorios uniformes entre el 1 y el 100, bueno, básicamente esto me está diciendo que utilice la función randy, nada más, determinar los elementos que son divisibles para 7. ¿Ok? Eso me pide. ¿Qué números son divisibles para 7 en esta matriz de números aleatorios? Entonces hagamos eso. Primero, evidentemente me permiten limpiar un poquito las variables. Siempre es una buena práctica. Y si es que están trabajando en el command window, también añadanle CLC. Suele ser bastante común. Aquí o abajo, da lo mismo. En este caso yo no le añado porque yo, como pueden ver, yo no trabajo casi nunca con el command window. Pero ya vamos a ver en qué casos sí se necesita trabajar con el command window o la ventana de comandos. Entonces creamos una matriz A por ponerle un nombre, que yo le voy a hacer una matriz de números aleatorios, números enteros aleatorios uniformes. Entonces sería la función randy, que son números aleatorios, la i, que son de enteros, y la función randy de por sí me genera números uniformes. Entonces con esto estoy cumpliendo esta orden. Me dice entre el 1 y el 100, entonces yo podría poner aquí 1 y 100, ¿no es cierto? Ahí podría poner mi límite inferior, que es el 1, y mi límite superior, que es el 100. Pero recordemos que la función randy, por defecto el límite inferior es 1, entonces aquí estoy siendo redundante. Entonces tranquilamente puedo poner 100. Y la función randy ya entiende que el límite inferior es 1 y el límite superior es 100. Luego de esto me dice de 10 por 10, entonces yo podría poner 10, 10, ¿no es cierto? Ahí estoy diciendo de 10 filas y 10 columnas.
Pero nuevamente, estoy siendo redundante. ¿Por qué? Porque si yo indico únicamente un parámetro, es decir, indico únicamente una dimensión, MATLAB sobreentiende que va a ser una matriz cuadrada. Entonces, ahí estaría. Se genera mi matriz 10 por 10. ¿Ok? Ahora, ya que tengo generada, vamos a justamente a determinar los elementos que son divisibles para 7. ¿Cómo lo hago? Primero, ¿cuál es el criterio de divisibilidad de un número entre otro? Pues un número es divisible entre otros si es que su resto es igual a 0. O en cristiano, si es que yo divido, la división tiene que ser exacta, no tiene que haber decimales, ¿no es cierto? Básicamente ese es el criterio de divisibilidad. Si es que yo, por ejemplo, hago la división entre 7 y 2, me da 3.5. El 7 no es divisible entre 2. Pero si yo hago entre, por ejemplo, 50 y 2, entonces el número es entero. Bueno, más que entero, porque recordemos que esto es un número tipo double dentro de MATLAB, a excepción que indiquemos lo contrario. Más que entero quiero decir que no tiene decimales, ¿ya? Que la parte decimal es 0,0000, ¿ya? Entonces vemos que el 50 sí es divisible para 2. Entonces, el criterio de divisibilidad justamente es el resto. O creo que también se le llama residuo o remanente. La verdad no, no me acuerdo, yo siempre le he llamado por resto. Entonces, hagamos eso, ¿no es cierto? Establezcamos ese criterio. Hay dos funciones que me permiten obtener el resto de una división. Es la función rem, aquí incluso lo voy a indicar, función rem, justamente que viene de remanente, y la función mod. Aquí sería funciones en realidad, funciones de rem y mod. La función rem del remanente y la función mod del módulo, que en ocasiones también se le llama módulo, aunque es muy raro la verdad, porque módulo más entendemos como la distancia entre un punto y otro. Eso generalmente se entiende como módulo. O claro, sí, el vector, ¿no es cierto? La distancia de un puntito hacia el origen del sistema de coordenadas, eso generalmente lo llamamos módulo. Por eso digo, es muy poco común, pero valdría, a veces se le llama módulo. También depende del campo. Pero bueno, entonces, ¿por qué existen dos funciones? Porque depende en qué momento la vayamos a utilizar. La función rem y la función mod me devuelve exactamente lo mismo. Entonces, si yo hago, por ejemplo, vamos a ver esto, por ejemplo, 7 dividido para 2. Si es que yo hiciera esta división entera, me tendría que dar, la división entera debería ser 3, y el resto debería ser 1. Entonces, si yo hago el cociente por el dividendo más el resto, tiene que ser igual a, a ver, divisor, no, divisor por cociente más resto es igual al dividendo. Entonces, si no me fallan mis matemáticas, ojo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que yo quiero obtener únicamente el resto, que debería ser 1. El resto de esta división de aquí es 1. Entonces yo digo rem entre 7 y 2. Ahí está la división entre 7 y 2. Así es como le indico a la función rem. Efectivamente me da 1. Y la función mod también me da 1, ojo. Simplemente que las dos funciones se diferencian en la convención cuando el dividendo o el divisor son negativos. Hay una convención. Y generalmente la función mod se utiliza más para análisis de señales. Pero en este caso no queremos analizar nada de eso, así que cualquiera de las dos es válida, ¿ok? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ya, con esto de aquí comprobamos. El 7 no es divisible para 2 porque el resto no es 0. El 7 es divisible entre 3, el resto es 1, tampoco es 0. El 7 es divisible entre 7, evidentemente sí, el resto es 0. Aquí lo podemos ver. Entonces, utilizando este criterio, vamos a decir nosotros que la función rem, ¿qué le voy a pasar? La matriz A. Ojo, a eso me refiero que las funciones ya están vectorizadas, que yo puedo pasar escalares, vectores, matrices, que MATLAB me entiende, las funciones me entienden. Entonces, con esto, yo digo ya, voy a dividir todos los elementos de la matriz A entre 7. Y vemos que aquí me da absolutamente todos los restos de cada división. El primer elemento dividido para 7 me da 0. El resto, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si es múltiplo, 7, 14, 21, 28, sí es múltiplo. El 76 no es múltiplo. Y así puedo ver yo que donde haya un 0, quiere decir que el elemento respectivo de la matriz A ¿cómo es? Es divisible. Cumple lo que me pide buscar, que es los elementos divisibles. Y los elementos que no son 0 no son divisibles. Entonces,
¿Cuál va a ser mi condición? Yo ya tengo aquí una matriz, fijémonos. Y le voy a llamar aquí resto A. Le voy a poner resto A. Así lo voy a llamar, ¿ya? Resto de A va a ser igual a esta matriz de aquí. Ahora, el siguiente paso va a ser obtener aquellos elementos que son 0. Entonces, le voy a llamar como IDX, como índice. Generalmente yo le llamo así mucho cuando hago estas comparaciones. Entonces, voy a hacer resto A, es decir, la matriz que tiene todos los restos, le voy a igualar a 0. Estoy haciendo una comparación. Justamente por eso fue el repaso de hace un ratito. Hago esta comparación y los elementos que sean iguales a 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1. ¿Por qué? 0 es igual a 0, verdadero. 6 es igual a 0, falso. 1 es igual a 0, falso y así. Entonces, este vector de aquí, esta matriz de índices lógicos en este caso, ya tiene, ya hace referencia a justamente los elementos donde el resto es 0. Y si el resto es 0, yo con este índice puedo indexar, valga la redundancia, la matriz A y con eso obtendría directamente todos los elementos divisibles para 7. Vamos a hacer eso. A, indexo con esta matriz IDX y puedo ver que de todos estos 100 elementos que yo creé, 10 por 10 es 100, estos 100 elementos que yo creé de forma aleatoria son divisibles 8. El 28, porque 7 por 4, 28. El 35, 7 por 5, 35. El 70, 7 por 10, 70. El 14, el 35, el 84, el 14 y el 63. Y listo. Esto sería la respuesta de este ejercicio, como lo podemos ver. Y no he utilizado ni bucles, no he utilizado ni condicionales, absolutamente nada. Esa es la ventaja de este lenguaje, bueno, la mayoría de lenguajes en realidad están vectorizados, pero MATLAB está, digamos que a otro nivel vectorizado, porque fijémonos cuántas líneas de código yo utilicé. Utilicé 1, 2, 3 líneas de código. Con 3 líneas de código yo puedo encontrar ¿cómo se diría? Los elementos divisibles para 7 de una matriz sin importar el número de elementos. Yo aquí puedo poner, por ejemplo, voy a poner 50, veamos si me corre con 50, ojalá mi compu no me falle. Compilo esto y sí, fijémonos que ahí, aquí tengo una matriz 50 por 50. El resto de esos elementos, aquí está. Entonces veo cuáles restos son iguales a 0, es decir, son divisibles, y vemos que de 50 por 50, que si no me falla mal mi matemática, debería ser 2500, de 2500 elementos aleatoriamente creados, solo son 356 divisibles para 7. Y listo. A eso me refiero que con MATLAB es muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque con R tenemos que utilizar, por ejemplo, las funciones apply para poder vectorizar código, porque R no está tan vectorizado que digamos. Con Python tenemos que importar módulos, entonces tampoco es como que tan sencillo como simplemente ingresar 1, 2, 3 líneas de código. Y yo podría incluso haberme ahorrado, como les digo, esta línea, poniendo esto de resto de A, control X, lo voy a poner aquí dentro. Y esto me va a funcionar igual. Vamos a borrar esto de aquí. Y acabo de hacer lo que hice hace un ratito en 2 líneas de código. Fijémonos aquí. Estoy anidando. Y ahora, este resto de A, que es igual a esto, yo podría incluso control X, pegarlo aquí, control B, y podría quitar esta línea. Y fijémonos que el ejercicio se acaba de resolver en una línea de código. Es decir, más fácil imposible, creo yo. Entonces, esa es la ventaja de MATLAB, que está extremadamente vectorizado. Pero insisto, esto, si es que ya tienen experiencia, ok, dicen, a ver, esto saca el remanente, entonces aquí yo obtengo el resto, y si el resto es igual a 0, ok, aquí me está dando los números divisibles para 7. Pero si es que no tengo mucha experiencia o tal vez se me olvida fácilmente lo que hago, pues yo sí les recomiendo hacerle paso a pasito hasta que ya adquieran suficiente experiencia para ya irse saltando pasitos. Eso nada más. Ya, entonces, una vez entendido todo esto de aquí, un pequeño repaso que sí o sí me parecía necesario hacerle. Uy, perdón, esto aquí voy a cerrar. Un pequeño repaso que sí me parecía necesario hacerle. Ahora sí vamos con las estructuras de control. ¿Por qué mencioné todo esto de las condiciones y de comparación y todo eso? Porque una idea principal que quiero dejar aquí, una idea fundamental incluso, es que las estructuras de control, bueno, son el if, que me permiten controlar el flujo, que ya vamos a ver eso, que son el if, el switch, try, for, while, y son esas, si no estoy mal, son todas las que tienen mal. Pero de forma general,
las estructuras más comunes de utilizar son las estructuras de selección, que ya vamos a hablar de ellas, y las estructuras de repetición, que vamos a hablar mañana, no son tan recomendadas. ¿Por qué? Porque ya vimos que yo puedo hacer absolutamente, bueno, no todo, no, tampoco hay que abusar, pero puedo hacer muchísimas cosas sin necesidad de utilizar ningún tipo de estructura. Simplemente sabiendo utilizar las funciones vectorizadas de MATLAB. A eso quiero llegar. Entonces, muchas veces nosotros cuando ya aprendemos bucles, aprendemos estructuras de selección y todo esto, todo lo queremos hacer con condicionales, todo lo que queremos hacer con un bucle for, todo lo queremos hacer con un bucle while. Cosa que no tiene mucho sentido porque ya vimos que sí se puede hacer de una manera más sencilla, en una sola línea de código, como lo vimos. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que lo que vamos a aprender es útil, pero cuando no podemos vectorizar todo el código, cuando no podemos hacerlo con funciones. Ahí es útil utilizar las estructuras de control. Pero casi siempre se va a poder, entonces de forma general intentemos obviar en muchas ocasiones estas estructuras. Sin embargo, insisto, no está de más explicarlas. Ahora sí, estructura de control. Una estructura de control me permite controlar el flujo, justamente por eso se llama así, ¿no? Estructura de control. En otros textos o bibliografía le he encontrado también como sentencias, o también le he encontrado como lazos, pero a mí de forma personal solo me gusta llamarle estructura y punto. Estructura de control. ¿Por qué estructura de control? Porque el nombre es autodescriptivo, es una estructura, voy a utilizar algo que esté estructurado, y de control porque me permite controlar el flujo. Entonces, es un nombre bastante bonito, autodescriptivo. Para mí, con este me quedo, en lugar de utilizar cualquier otro. Entonces, ¿por qué? Porque hasta este momento nosotros hemos estado trabajando con un flujo unidireccional, en una sola dirección. Fijémonos aquí. Este código de aquí va a empezar aquí, en clear, después va a venir para acá, va a generar un número aleatorio, va a generar este número aleatorio y lo va a elevar al cuadrado, aquí. Después me va a desplegar el número elevado al cuadrado y finalmente me va a desplegar el mensaje. Eso es todo, amigos. Vamos a ver eso. Listo, ahí está, justamente. Primero esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Pero en ocasiones puede ser que a mí no me interese seguir únicamente una línea recta de arriba para abajo, porque el código es así, de arriba para abajo. Sino tal vez me interese repetir el código cierto número de veces. Por ejemplo, estoy importando información. Y no me refiero, ojo, a crear funciones. Simplemente me refiero a estoy, por ejemplo, importando información y a mí no me interesa, estoy importando información y me interesa leer cada línea. Yo que sé, cada línea representa una frase. Por ejemplo, una vez me acuerdo que ayudé en un trabajo en el cual tenían que hacer un análisis de sentimiento, por ejemplo, en el cual básicamente era leer frases y en base a ciertos indicadores, poner qué sentimiento, qué sensación o qué emoción representa esa frase. Entonces, por ejemplo, ahí nos sirve mucho las estructuras de control porque yo tengo que ir línea a línea leyendo la frase, catalogando con ciertos módulos y después de eso extrayendo los sentimientos. Entonces, ahí sí me sirven full las estructuras de control y ya no es únicamente empiezo arriba, termino abajo, sino es empiezo arriba, llego hasta cierto punto y comienzo a repetir, de ser el caso. O en otros casos, quién sabe, y a mí no me interese repetir, sino me interesa tomar una decisión. Me interese, yo qué sé, quiero saber si una persona es mayor de edad o no. Si es mayor de edad, yo le dejo subirse a la montaña rusa. Si no es mayor de edad, no le dejo. Entonces tengo que tomar una decisión. Entonces aquí yo me condiciono, por eso se llama condicional. Me condiciono, digo, si cumple la condición, viene para acá. Si no cumple la condición, viene para acá. Y justamente siguiendo este criterio es que nacen las estructuras de selección, que me permiten seleccionar, me permiten elegir entre dos o más caminos que yo planteé. Eso es lo importante aquí, lo importante de entender. Entonces, una estructura de selección me va a seleccionar, así de simple. Ojo, las estructuras de control son dos, estructuras de selección o estructuras de repetición. Y ahorita vamos a estudiar las estructuras de selección. Entonces, vamos a hacer eso. Primero vamos a indicar la sintaxis más básica. La sintaxis más básica, la verdad, prefiero insertar un bloque de código de ejemplo para escribirla. Que aquí voy a poner la sintaxis básica. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de sintaxis o de estructura, básicamente. La sintaxis más básica es simplemente escribir la palabra if
porque ahorita vamos a estudiar la estructura if, la estructura de selección if. Y la estructura switch, la verdad, no quiero dedicarle mucho tiempo, ni siquiera quiero estudiarla en realidad, porque si es que entendemos la estructura de selección if, ya habremos entendido la estructura de selección switch. Solo que la estructura switch es un poquito más peculiar. Es como que tiene usos más particulares, ¿ya? Pero de forma general siempre vamos a utilizar la estructura if. Por eso prefiero dedicar todo este tiempo al estudio únicamente de esta estructura. La de acá, si es que me entienden bien esto, va a quedar bastante clara y cosa de leer un poquito la documentación y van a ver que es muy, muy, muy parecido. Pero ahorita vamos con la estructura if. Entonces, yo digo, primero inicio con la palabra reservada if. Ya, entonces aquí yo voy a poner una condición. Me disculpan por la tilde, pero si pongo tilde, MATLAB me va a indicar un error aquí. ¿Verdad? Ahí está. Le pone en rojito. Entonces yo no quiero eso, entonces lo voy a poner sin tilde, así que me disculpan por eso. Pongo una condición. Si esa condición se cumple, va a realizar una serie de instrucciones. Instrucción 1, instrucción 2, y así tantas instrucciones como yo le indique. 1, 2, 3. Aquí voy a poner instrucción N. Entonces, eso. Y un detalle importante, ojo de estos espacios que le puse aquí no les pude haber puesto, ¿eh? No les pude haber puesto. No son obligatorios. E incluso los voy a poner para hacer una comparación con otro lenguaje que estoy seguro que muchos deben conocer, o tal vez hayan personas participantes aquí que vengan también de ese lenguaje, es que nosotros no necesariamente debemos indentar. Lo que acabo de poner, estos tabs de aquí, se conoce como indentación o básicamente separar un poco el código en bloques, pero dentro de MATLAB no es necesario. Pero lo que sí es necesario es que cuando nosotros utilizamos una estructura cualquiera que sea, incluso una función, que también es un tipo especial de estructura, pero que me crea funciones, valga la redundancia, siempre utilizamos la palabra reservada end para indicar dónde es el final de la estructura. Entonces, al hacer esto, MATLAB entiende que todo lo que esté entre el inicio y la palabra end es la instrucción, es la estructura. Entonces, eso es importante. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear, por ejemplo, una variable que se llame edad, por ejemplo. Justo el ejemplo que dijimos hace un ratito. Primero permítanme limpiar lo que hay arriba. Edad, voy a poner edad, un número aleatorio cualquiera. Entonces Randy, como ya conocemos esta función, voy a crear un número entre el 1, no, para que sea como que más interesante, entre el 17 y el 19. Entonces me va a crear 17, 18, 19, una de las dos. Listo. Entonces, y yo quiero solo un elemento, entonces le dejo ahí. Cuando yo no le pongo dimensiones, MATLAB entiende que es un único elemento, un escalar. Vamos a ver eso. Aquí me crea la variable edad con 19, con 17, con 17, con 19, con 18 y así. Entonces, eso es lo que yo quiero ahorita. Por eso le puse esos dos, porque solo quiero esos tres valores. Ahora voy a poner si, if. Permítanme un ratito. Ya, if. Si la edad, aquí, si la edad es mayor o igual, si la edad es mayor o igual a 18, enter, fijémonos que en mi caso se autocompleta. Ojo, en mi caso. No sé si en su versión de MATLAB se autocomplete. Si no se autocompleta, no está de más indicarlo en realidad, nosotros nos venimos a la parte de preferencias, que parece algo muy interesante la verdad. Nos venimos a la parte de preferencias. En la pestaña, en el menú de Home, venimos a la parte de preferencias y nos venimos a la parte del editor, si mal no recuerdo. ¿Dónde está ese editor? Aquí está, display. No. Aquí. No. Aquí. 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 Aquí está. Completar de forma automática. Aquí está. En la parte del editor debugger, nos venimos a la parte de automatic completions. Aquí podemos poner que se autocompleta absolutamente todo, ojo, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es que si ustedes quieren autocompletar que se autocompleten estos end aquí, se pongan al final porque por defecto, si no mal recuerdo, suele estar deshabilitado. Le dan aquí, autocomplete block endings. Entonces aquí le dan clic aquí. En este de aquí, le activan. Control flow statements, es decir, sentencias de control de flujo, básicamente. Es justamente lo que estamos viendo ahorita. If, for, etcétera. Aquí mismo me dice. Le dan clic ahí y le dan en OK. Al hacer eso ya les va a autocompletar siempre, porque si no, creo que no les pone. No recuerdo muy bien, la verdad. Pero por si acaso ya les dejo ahí. Entonces vemos que MATLAB automáticamente me pone una indentación. Esta indentación de aquí
justamente me está indicando que, digamos que no es obligatorio. Si es que yo no la pongo, no pasa nada, ojo, ¿eh? Por si acaso alguien venga de Python. En Python, nosotros utilizamos la indentación para separar un bloque. Y ahí no existe la palabra reservada end. Pero dentro de MATLAB, no importa esa indentación, porque MATLAB ya entiende que esto es el inicio, esto es el fin, y lo de la mitad es lo que va a hacer. Pero generalmente se pone una indentación, o 4 espacios, o un tab, como le quieran ver, para, para que el código sea más fácil de leer, ¿ya? Porque para yo identificar que esto es parte del bloque de código, es parte de la estructura. Entonces, por eso es muy recomendable, aunque no es obligatorio, pero sí es muy recomendable utilizar esta indentación. Entonces, yo digo, si es que edad es mayor a 18, print, print, que hablo, yo estoy hablando de MATLAB, disp, disp es mayor de edad. Puede subir a la montaña. Listo. Pongamos aquí con esto de aquí. Y listo. Entonces vemos eso. E incluso vemos el valor que me despliega aquí para ver. Edad es 17. Entonces, ¿qué pasa? Sí, la edad es mayor o igual a 18. Pero ¿cuánto es la edad ahorita? Es 17. 17 es mayor o igual que 18. Esto es falso. Entonces, ¿qué pasa cuando una sentencia es falsa? Cuando una condición es falsa, pues omite todo el bloque de código. Omite absolutamente todo. ¿Ok? Eso debemos tener en cuenta, que omite absolutamente toda esa serie de instrucciones. Aquí yo tuviera más instrucciones, no importa cuántas, las va a omitir. ¿Por qué? Porque la condición es falsa. Entonces no tiene por qué entrar a estas instrucciones. Veamos ahora un caso en el que sí entre. Pongámosle, compilemos otra vez, a ver si es que me da un número. 17, 19. Fijémonos que cuando me dio 19, ahora sí me dice, sí, la edad. ¿Cuánto es la edad? 19. 19 es mayor o igual que 18, eso es verdadero. Como esto es verdadero, viene para acá y dice, ok, esto es verdadero, yo voy a ejecutar todas las instrucciones que están aquí. Entonces, listo. Aquí dice, es mayor de edad, puede subir a la montaña rusa. Esa es la primera forma. Y como les dije, si es que yo quito esto de aquí, si es que quito esto de aquí, no pasa nada, igual no me va a dar ningún error, nada de eso. Como pueden ver, me compila sin ningún problema, de igual forma. Que me salgo por un 17, que como nunca no me salió, ya me salió. Como pueden ver, se compila sin problema. Porque dentro de MATLAB no es obligatorio intentar, pero sí es muy recomendable. Ya. Siguiente forma de escribir esto. La sintaxis básica. La siguiente forma es poniendo una instrucción por defecto. Es decir, ¿qué pasa si es que no se cumple ninguna de mis condiciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que no se me cumple esta condición? ¿Cuál sería el caso por defecto? Entonces yo aquí debería poner else. Al poner else, aquí vamos completándole incluso, else. Al poner else, aquí se van a ejecutar una serie de instrucciones. Voy a copiar incluso esto de aquí para no estar poniendo a mano. Se van a ejecutar las series de instrucciones que vengan como por descarte, por así decirlo. Es decir, si no me cumple esta condición, entonces, por ese es else, entonces, véngase para acá. Véngase para acá. Ejecútelo de acá. Así de simple. Entonces, yo aquí voy a poner this y voy a poner es menor de edad, aquí, es menor de edad, no puede subir a la montaña rusa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que siempre se va a ejecutar o esta o esta. ¿Por qué? Porque si una persona no es mayor de edad, pues obviamente es menor de edad, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre se va a ejecutar una de las dos. En este caso, edad es igual a 17, es menor de edad, no puede subir. ¿Por qué? Porque esta condición es falsa y como es falsa, se viene al caso por defecto. Al último caso, a las últimas opciones, ¿ok? Eso es lo que tenemos que entender aquí. Entonces, eso que quede bastante claro, ¿ok? Esa es la segunda forma. Y la tercera forma, vamos completándole esta estructura, es poniendo una condición. Por ejemplo, lo que se conoce como anidar condicionales. Por ejemplo, pongamos, si la edad es mayor que 18, pongamos algún tipo de descuento. Si es que es entre 18 y 20, pongámosle que se le da un descuento del 10%, pero si no, no se le da ningún descuento. Entonces, aquí pongamos eso. Anidemos, aquí pongamos otro if. If edad. Yo ya sé que la persona que va a entrar aquí, sí o sí va a ser como mínimo 18. Como mínimo 18. Entonces yo puedo decir, si la edad
es menor o igual que 20, entonces ahí yo ya estoy, cerrándole entre 18 y 20. ¿Por qué? Porque cuando entre aquí, si es que entra a esta parte de aquí, quiere decir que como mínimo es 18. Entonces digo, si es que esa edad está entre 18 en este caso y 20, por eso aquí le pongo menor o igual, voy a decir this, descuento, bueno, podemos en inglés ya, que estamos por aquí, 10% de descuento. Ahí está, 10% de descuento. Else, aquí pongamos incluso esta instrucción. Entonces, si es que no está entre 18 y 20, entonces sería 21, 22, lo que sea. Else, this, no sé, no aplica. Entonces, pongámosle no apply. Ya no aplica, ¿ya? Me puse en modo gringo ahorita, ya. Pero ahí está. No aplica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que es 18, va a entrar aquí. Entra este bloque de código. Ya. Y si es que, por ejemplo, es 18, como dijimos, entra este bloque de código de aquí, pero no va aquí hay otro if. Entonces dice, 18 es menor o igual que 20, efectivamente. Se ejecuta esto de aquí. Se ejecuta 10% de descuento y se finaliza. Ya no tiene por qué entrar acá. ¿Por qué? Porque ya entró acá. Solo puede entrar a uno de los casos. No puede entrar a todos. Solo puede entrar a uno. Cuando entra a uno y finaliza, se sale de todos directamente. Entonces podemos ver eso. Entonces compilemos esto. Me dice 17. En este caso, como 17 no es mayor, es decir, esta condición de aquí es falsa. Como esta condición es falsa, no entra a esta serie de código de aquí, sino que ¿a dónde va? Al caso por defecto, acá. Por eso se imprimió esto. Vamos al siguiente, 17 otra vez, 18. 18, ¿qué pasa? Entra este bloque de código de aquí porque 18 es mayor o igual que 18, en este caso 18 es igual a 18, entra a este bloque de código de aquí y hay otra condición. Dice, si la edad es menor o igual que 20, en este caso 18 es menor que 20, cumple, se despliega esto y se sale. Se sale de todo. ¿Por qué? Porque ya cumplió. Entonces, por eso me sale 10% de descuento. Así de fácil. Sin embargo, esta es una forma de hacerlo, pero no es tan óptima en ciertas ocasiones. Porque yo estoy comparando si una persona tiene, es menor que 18, que 20 o en adelante, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si es que yo quiero poner algunas condiciones, por ejemplo? En lugar de poner esto, por ejemplo, hagamos un nuevo ejemplo para la siguiente condición. En este caso voy a poner un número. Number. Un número. Y con esto finalizamos esta primera parte de teoría y la siguiente va a ser de ejercicios, los ejercicios que les mandé. Voy a crear un número aleatorio ¿entre dónde? Entre el -1 y el 1, ¿ya? Ahí para que me dé 1, me des -1, me dé 0. Cualquiera de los dos. Entonces hagamos un ejercicio igual muy típico, que es, dado un número, determinar si es positivo, negativo o 0, por ejemplo. Eso es un ejercicio súper típico. Vamos a hacerlo. Me dan el número ahí y yo digo, sí, este número es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que si, bueno, no, mejor así. Si este número es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que el número es positivo. Entonces yo voy a poner this positivo. Ya. Ahora, mi siguiente condición, yo la debería poner de alguna forma, tal vez dentro de aquí, si me ocurre a alguien, pero no es muy óptimo, la verdad. Entonces, si es que yo voy a poner más de una condición, yo puedo utilizar la sentencia, bueno, la palabra reservada en realidad, else, if. Entonces quiere decir, entonces, sí, básicamente. Number es menor que 0, la siguiente condición, this, negativo. Ya. Y finalmente, si un número no es positivo, es decir, se salta esta condición, no es positivo, y si un número tampoco es negativo, se salta esta condición, ¿cuál es el último caso que me queda? Else, this, 0. Y ahí estaría. Así de fácil se resolvería ese tipo de ejercicios. Por lo menos este ejercicio quiero decir. Claro que alguien tal vez pudo haber dicho else if number igual a 0. También es completamente válido, ojo. Pero, insisto, aquí tal vez seríamos un poco redundantes. Porque si un número, insisto, no es positivo y tampoco es negativo, pues ya no le queda de otra que ser 0. Entonces aquí yo le borraría esto. Pero vemos que igual compila. Le voy a dejar para que vean que igual compila. Entonces vamos a analizar esto. Primero, el 1. Entonces se crea el número 1. Si
1 es mayor que 0, verdadero, se ejecuta positivo y se sale. Porque ya entró en este primer caso, ya no tiene por qué analizar el resto de casos. Eso es una peculiaridad en muchos lenguajes en realidad, pero hay algunos lenguajes, si no me recuerdo C++, en el que sí sigue analizando el resto de casos. Pero en MATLAB no. En MATLAB únicamente, únicamente analiza la condición. Si es que cumple, entra y después se sale directamente. Ya no analiza ningún otro caso. Vamos a ver otra vez. Por ejemplo, 0. Entonces, si 0 es mayor que 0, falso. Se salta este bloque. Entonces, si el número, es decir, 0 es menor que 0, falso. Se salta este bloque. Entonces, si el número es igual a 0, en este caso cumple verdadero, entra a este bloque y dice que se despliegue 0. Y aquí lo podemos ver. Así de simple. Y aquí podríamos, como podemos ver, corre perfectamente. Y si es que yo le quito esta línea de código de aquí, también corre. Aquí podemos ver, -1 es negativo efectivamente, el 1 es positivo efectivamente, el 0 es, pues, es 0 obviamente, entonces podemos ver que no hay ningún problema. Entonces aquí yo le añadiría else, if, y puedo poner aquí otra, obviamente debo poner una condición, porque estoy haciendo otro análisis, y aquí vamos a poner esto nada más. Ya, else if, y estos else if puedo poner tantos como yo quiera, ojo, no, no hay un límite. Y esa sería la sintaxis completa ahora de la instrucción, de la estructura de selección, quiero decir, if. Primero establezco la primera condición, si es que tengo más condiciones los puedo establecer, y si es que yo quiero, como vimos, no es obligatoria, si es que yo quiero tal vez un caso por defecto, en el cual no cumpla ninguno de estos, y yo digo, ok, si es que no cumple ninguna de mis condiciones, entonces quiero que haga algo en ese caso, pues pongo el else. El else se va a ejecutar cuando no cumple ninguna de esas condiciones. Pero si es que yo no le pongo un else, entonces lo que va a pasar es simplemente que si no cumple ninguna, pues no va a ejecutar nada, ¿no es cierto? Si no cumple esta, se salta. Si no cumple esta, se salta. Si no cumple esta, se salta. Como ya no hay nada más que analizar, pues entre comillas se diría que esa estructura no hace nada. No es que no haga nada, sí está comparando. Solo que como no cumple ninguna, pues no me despliega nada. Eso nada más. Listo, eso como por esta primera parte. Que básicamente es la teoría y la introducción a la estructura de selección if. Y listo. Muchas gracias, Isaac, por esta primera parte. Bueno, vamos a dar el receso de los 10 minutitos. No sé, Isaac, si te parece mejor por hoy 5 minutos o estaría bien los 10 minutos. No, está bien los 5 minutos, por favor. Listo. Entonces, en 5 minutitos volvemos y bueno, en este tiempo, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla en el chat para que al regresar Isaac pueda contestar. Muchas gracias y en 5 minutos volvemos con la capacitación.
Bueno, ya estaríamos de regreso con la capacitación MATLAB para ingenieros. Al parecer, hasta el momento no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Isaac, ¿estás listo para continuar? Bueno, también recordarles que el día de hoy la clase va a ser solamente hasta las 8:30 por algunos inconvenientes, entonces el día de mañana vamos a recuperar esos 30 minutos y esperemos a que Isaac me confirme que ya está listo para continuar con la capacitación. Sí, perdón, no escuché el mensaje. A ver. Listo. Sí, Isaac, gracias. Ya. A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Listo, entonces ahorita ya vimos todo lo que debíamos ver, la verdad, la parte teórica del día de hoy. Y bueno, comentarles que de mi parte es una disculpa porque sí tengo un pequeño inconveniente y por eso es que hoy se va a hacer solo hasta las 8:30. Sin embargo, sí se les va a recuperar esa media horita el día de mañana sin ningún problema. Haciendo más ejercicios y justamente mañana finalizamos con las estructuras de repetición que vamos a ver just ambas, for y while. Entonces, como que viene de perlas mañana una media horita extra. Pero bueno, listo. Como ya hemos visto lo que debíamos ver, porque no es nada más las estructuras de selección, por lo menos la estructura if, como pueden ver es bastante sencilla. La estructura switch, insisto, no la quiero mencionar mucho porque es muy particular su uso, entonces no, creo que con que se me haya entendido bastante bien esta parte de aquí, la estructura switch es extremadamente similar. Cambia la palabra, en lugar de if se pone switch y en lugar de else if se pone case, que son casos. Y en lugar de else, caso por defecto, se pone otherwise, que es de otra forma. Pero el resto es lo mismo, así que, bueno. Ahora sí, sigamos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Justamente por eso se les pasó los live scripts por el chat de Zoom, ¿no es cierto? O bueno, en este caso, despacito, por si acaso alguien esté haciendo la retransmisión por Facebook o algo de eso, mejor también les voy a pasar por los grupos de WhatsApp. Espero que la mayoría de las personas estén por los grupos de WhatsApp. Me parece mejor. Así que ahorita les mando a los grupos de WhatsApp. Ya, denme un segundito. Les mando de forma comprimida. Por favor, simplemente descompriman la carpeta y ahí están los 3 live scripts. Bueno, los 4 que vamos a hacer hoy. Listo, aquí está. Y aquí está el siguiente. Listo, ahí está. Listo, ya están enviados. Así que ahí los tienen. Si es que alguien tal vez está viendo la retransmisión. O bueno, espero que la mayoría estén en los grupos. Y ahora sí podemos empezar. Primero, el primer ejercicio es muy sencillito. Vamos a hacer un pequeño programa, un pequeño código básicamente, que acepte la opción de 2 jugadores. Es decir, se va a jugar piedra, papel o tijera. Y vamos a desplegar por pantalla el resultado. ¿Ok? Entonces vamos a simular este juego que es súper sencillito. Entonces, empecemos. Primero, pero bueno, para esto, y esto sí, creo que sí me puedo adelantar a la clase del día de mañana, la verdad, que sí me parece importante, la verdad, porque vamos a ingresar por teclado esto. Y es algo que creo que hubo una pregunta, si no mal recuerdo, en una de las clases anteriores, pero, pero no como que no iba mucho al tema porque todavía no la habíamos visto, pero en este momento sí la vamos a ver, que es la estructura, perdón, que es la función input. La función input lo que permite es que nosotros podamos solicitarle al usuario que ingrese algo por teclado. Puede ser un número, puede ser un correo electrónico, puede ser una contraseña, etc. Entonces, hasta este momento, tengamos en cuenta que todo lo hemos ingresado nosotros. Todo hemos escrito nosotros, hemos escrito las variables, los valores, así sea de forma aleatoria, lo hemos escrito nosotros. Hemos escrito las salidas, absolutamente todo. Pero ya trabajando de verdad, generalmente el usuario es quien ingresa los parámetros, las variables, bueno, los valores de las variables. Entonces, al hacer eso, necesitamos una forma de comunicarnos con el usuario, pedirle información y justamente eso es lo que hace la función input. Entonces vamos a ver justamente eso. Y por eso es que habilité aquí el command window, porque para trabajar con la función input, si es que estamos trabajando con LiveScript, necesitamos sí o sí trabajar con el command window. La verdad me parece un poquito feo, sinceramente, porque hay otros entornos para trabajar, como por ejemplo Google Colab, Jupyter, en los cuales es muy intuitiva la forma en la que trabaja tanto el documento con el ingreso de información.
con la función input, porque en cada lenguaje, la verdad, es para lo mismo la función input. Pero dentro de MATLAB toca así, trabajar dividido, acá y acá, acá y acá, cuando estamos trabajando con LiveScript. Entonces, yo diría que esa es una de las pocas desventajas, de las pocas cosas feas que tiene los LiveScript, que lo ideal que sería que esté integrado. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que se me entienda mejor. Pero ahorita primero vemos esto, la función input. Vamos a compilar esto, ponemos aquí la función input, nosotros le ponemos un mensaje para que el usuario pueda saber qué es lo que va a ingresar, y luego de eso vamos a pedirle que ingrese, obviamente, ¿no? Y con esta variable de aquí, n, que va a ser ingresada por el usuario, vamos a crear una matriz de números uniformes, enteros, aleatorios, entre el 1 y el 10 de n dimensiones. Entonces, ¿quién va a indicar la dimensión? El usuario. Vamos a ver eso. Voy a compilar esto. Aquí, fijémonos que me dice esto. Ingrese un número. Entonces yo voy a ingresar, por ejemplo, el número 2. Y fijémonos que ahí se crea la matriz 2 por 2, con este número 2 que yo acabo de ingresar por teclado. Vamos a compilar nuevamente. Fijémonos que ahora me dice, ingrese un número. Voy a ingresar, por ejemplo, el número 5, y yo le pongo Enter, y al hacer eso, se me crea la matriz 5 por 5, porque depende de n. Entonces, esa es una parte que me parece bastante bonita. Bueno, más que bonita, digo, es de las utilidades que tiene esta función input, ¿ya? Que es solicitarle al usuario información. También podemos pedirle nombres, podemos pedirle lo que sea. Si es que queremos pedirle nosotros específicamente un texto, lo que vamos a poner es input, coma, y ahí ponemos este parámetro s, que le va a indicar a la función input que lo que se espera es un texto. Porque si no, la función input, si es que yo le ingreso un texto, por ejemplo, le voy a poner hola, obviamente entre comillas dobles, ¿qué es lo que va a decir? Eso no vale. Bueno, sí lo ingresa, pero en este caso veamos que no me reconoce, porque aquí me debería ingresar un número, ¿no? Me equivoqué. Yo debería poner así hola, por ejemplo. Hola, sin comillas dobles. Hola. Fijémonos que ahí no vale. Voy a poner chao, voy a poner Isaac, voy a poner escuela. Veamos que no me reconoce este texto. ¿Y qué pasa si es que yo quisiera que me reconozca directamente el texto? Pues como ya vimos, tendría que ingresarlo entre comillas dobles. Pero ¿qué pasa si es que yo no quisiera ingresar entre comillas dobles? ¿Cómo corto la ejecución por si acaso? Con control C. Cuando algo se está ejecutando y ya quiero que pare por alguna razón, control C, corta la ejecución de golpe, por si acaso. Entonces, en este caso la corté y voy a poner aquí this, voy a saludar, voy a poner hola, y aquí voy a poner más, voy a concatenar, voy a poner aquí n. Va a ser el nombre ahora. Entonces vamos a poner eso. Hola, y aquí voy a poner Isaac. Ahí veamos que sí me despliega. Hola, Isaac. Porque esto ya es un texto y se concatena básicamente. Pero si no quisiera ingresarle entre comillas dobles, si quisiera indicar de por sí que lo que voy a ingresar es un texto, pongo este parámetro S. Al ponerle, ya no tengo que estar poniendo entre comillas dobles, ya puedo directamente poner Isaac sin nada más y vemos que me reconoce. Vamos a compilar nuevamente, voy a poner en este caso, por ejemplo, Evelyn, por poner un nombre, y vemos que me reconoce sin ningún problema. Entonces, ojo con eso. Este parámetro S, cuando queramos insertar texto, porque si no lo ponemos, MATLAB entiende que lo que estamos ingresando es un número, a excepción que le indiquemos explícitamente acá, que entre comillas dobles o entre comillas simples, que es un texto. Ojo con eso. Y bueno, como les digo, lo permitido es deuda. No, esta es una forma un poquito fea, como les digo, de trabajar, porque tenemos que trabajar acá, después acá, después acá, después acá. Lastimosamente, eso sí me parece que está un poquito mal optimizado dentro de MATLAB, porque sí me gustaría que mejoren esto. Porque en otros entornos, por ejemplo, les voy a indicar en Jupyter, por ejemplo, que es un entorno con el que yo trabajo, Jupyter, Jupyter Lab, que es un entorno con el que yo, en este caso, trabajo dentro de, con Python. Esperemos que se cargue, por favor, un ratito. Ahí está. Esperemos que se me abra el entorno de Jupyter. Para indicarles justamente esto del input, a lo que me refiero más que nada. No vamos a programar en Python, ese no es el objetivo de este curso, sino vamos a indicarles justamente, por ejemplo, este. Este es un código básicamente que me permite, que me dice que ingrese números y cuando yo pongo una palabra, que es la palabra done, me detiene la ejecución. Vamos a verle, por ejemplo, fijémonos aquí, yo compilo y fijémonos esto. Me dice enter a number y me dice que lo ingrese justamente aquí, incluso con color claro para que se vea mejor, creo. Ahí está, aquí. Entonces yo pongo, por ejemplo, el número 5
me pide que ingrese otro número, voy a poner el número 10. Es que yo pongo un número que no vale, en este caso, por ejemplo, hola, obviamente es un número, me va a dar un error, bueno, no error, me va a decir que no vale, y que continúe con otro número, 9, el menos 2, el 4, y si yo le pongo don, se detiene. Entonces, aquí puedo ver, bueno, me devuelve el máximo y el mínimo en realidad, máximo y mínimo. Pero podemos ver que es bastante intuitivo yo dónde debo ingresar la entrada, dónde debo ingresar el numerito. Pero acá no, acá en MATLAB lastimosamente eso está mal optimizado, sinceramente. Entonces, ojalá lo mejoren con el tiempo. Y se puede ingresar desde aquí mismo, a eso me refiero. Se puede ingresar por aquí en lugar de utilizar el command window. Pero bueno, esperemos que eso lo optimicen en algún momento. Ya, eso nada más. Ahora sí, permítanme detener el kernel para que no me dé problemas. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Con esta función de aquí ya podemos hacer el ejercicio 1. Bueno, primero permítanme ingresar CLC para limpiar el command window, que ya creo que sí estudiamos esa función si no estoy mal. Que si yo pongo CLC, se limpia la ventana de comandos. Y ahora sí, escribir un programa que acepte la opción de 2 jugadores, piedra, papel o tijera, y desplegar por pantalla el resultado. Entonces voy a poner aquí clear para limpiar al principio y CLC para limpiar también la ventana de comandos. Permítanme también cerrar el... Ahí, esto no quería abrir. Permítanme cerrar la terminal. Ya, ahora sí. Ejercicio 1. Ya, entonces primero voy a poner el jugador 1, que yo le voy a poner player 01. Player 1. Me voy a poner con la función input. Eh, eh, ingresar. Bueno, aquí mejor dicho. Piedra, papel o tijera. Y voy a poner 2 puntitos para que ingrese aquí, para que haya ese espacio. Si no pusiera estos 2 puntitos y el espacio, se ingresaría como que muy juntito. Pero vamos a ver esto, justamente ahorita. Fijémonos aquí, me dice piedra, papel o tijera. Vemos que no hay un espacio que me divida esto y parecería que estoy escribiendo todo junto. No sé, entonces por eso es que es importante añadir aquí un pequeño espacio, un igual, lo que sea. Y ahí vemos que me da el espacio y yo veo dónde debo ingresar. ¿Ok? Eso es importante. Y aquí pongámosle justamente este parámetro, porque yo voy a ingresar piedra, papel o tijera. Listo, no quiero ver aquí, solo quiero que se ingrese. Después quiero el jugador 02, también va a ingresar input, y va a hacer exactamente lo mismo en realidad. Control End, quiero copiar esta línea de código, Control Z, Control C, Control V, ahí está. Va a ser lo mismo, ¿no? Ya tengo las opciones. Ahora tengo que comparar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que el primer usuario ingresa piedra y el segundo ingresa papel? ¿Cuál debe ganar? Pues sabemos que la piedra le gana a la tijera, el papel le gana a la piedra y la tijera le gana al papel. Entonces tenemos que ingresar esas opciones. Básicamente es como una combinación. ¿Qué pasa si es que este saca piedra y este saca piedra? Empate. Si es que este saca piedra y este saca papel, pierde el jugador 1. Si es que este saca piedra y este saca tijera, pierde el jugador 2. Tenemos que hacer esas opciones. Entonces, claro, alguien podría decir, ok, entonces sí, player 1 es igual a piedra. Vamos a suponer que voy a ingresar todo en minúsculas, ya, porque aquí deberíamos poder optimizarlo más para que esto no dé problemas. Porque si alguien ingresa piedra con mayúscula, con la primera letra sí, y yo puse que aquí que sea igualado con piedra con minúscula, me va a dar falso, aunque esto sea verdad, lógicamente hablando. Es decir, nosotros sabemos que piedra es igual a piedra y punto. Pero MATLAB no lo sabe. Para MATLAB es diferente piedra con mayúscula que piedra con minúscula. Pero en esta vez vamos a asumir que vamos a ingresar, que el usuario o quien sea que vaya a dar las opciones, las va a ingresar todo con minúsculas. Entonces, digo, si el jugador 1 elige piedra y en este caso el i, recordemos que es con el ampersand, pero cuando estamos trabajando en comparaciones dentro de un condicional en una estructura son 2 ampersand. Entonces, si el jugador 1 elige piedra y el jugador 2, player 02, elige piedra, entonces esto sería ¿qué? Sería this empate, ¿cierto? Empate. Eso es lo que podríamos ver. Y así deberíamos ir nosotros con cada opción posible. Sería, ¿cuántas opciones sería? 1, 2, 3. 3 por 3 serían 9. Tendríamos que escribir en total 9 condicionales, ¿no? Indicando así cada opción posible. Pero yo les digo, eh, si a final de cuentas, si el jugador 1 ingresa la misma opción que el jugador 2, ahí directamente ya no estoy poniendo que sea empate,
Es decir, si ingresa piedra y acá es piedra, empate. Si es papel y acá es papel, empate. Si es tijera y acá es tijera, empate. Entonces, no necesito estar haciendo uno por uno los casos cuando sé que si son iguales, directamente se empate. Es una forma de verle, tal vez. Una forma de hacerlo un poquito más rápido. Siguiente, ahora, else is. Sí. Entonces, si es que no es empate, ya acabo de descartar directamente 3 opciones de golpe. Si es que no es empate, ¿qué es lo que voy a hacer? Listo, entonces ahora yo lo que haría en este caso es buscar todas las formas posibles en las que gane el primer jugador. Entonces, sí, player 1 es igual a piedra, y, eh, en este caso, player 2, el jugador 02, es igual a, en este caso, ¿cómo podría ganar? Si es que le elige piedra, acá debería elegir tijera. Si es que elige tijera, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto incluso pongamos entre paréntesis para que todo voy a poner entre paréntesis. Si es que pasa este caso, esto debe ser this, gana el jugador 1, ¿ya? Incluso permítanme poner lo mismo con estos simbolitos de aquí. Ya, gana el jugador 1. Ya. Pero ¿en qué otro caso podría ganar el jugador 1? Porque aquí está el primer caso. Aquí voy a poner 2 puntos, 1, 2, 3, y siguiente. Lo que es lo que se conoce, 3 puntos, lo que se conoce como elipsis. ¿Para qué? Para las siguientes comparaciones yo hacerlas acá abajito. Y no tener que estar haciendo el código muy para acá, muy a la derecha. Entonces, con estos 3 puntitos, yo voy a hacer la siguiente condición, que es O. O, aquí está, la O. Si pasa este caso, el de aquí, o pasa este otro caso que voy a establecer ahorita, permítanme copiar esto mismo. Si pasa este o si pasa este otro caso, el jugador, aquí era jugador 01, me equivoqué. O si el jugador 01 elige, en este caso, puede elegir papel también, ¿no es cierto? Si es que elige papel. Ya, si es que elige papel el jugador 01, ¿qué debería elegir el jugador 02 para perder? Debería elegir piedra. Ahí, ese es el otro caso en el cual el jugador 1 puede ganar. 1, 2, 3. Y el último caso en el que el jugador 1 puede ganar, aquí, jugador 1, si es que el jugador 1 elige tijera y el jugador 2 elige papel. Esos son los 3 casos en los que el jugador 1 puede ganar. Entonces aquí tengo. Insisto, estos 3 puntitos es para no hacer esto. Mira, voy a hacerlo aquí. Para no hacer esto, para no tener que poner esta línea de aquí y no tener que poner así, toda esta línea así tan larga como la pueden ver, la línea 8 está muy larga. Fijémonos aquí. Para no hacer eso, entonces yo qué digo aquí, voy a poner, como le dije, 1, 2, 3 puntitos y puedo poner Enter. Y así MATLAB sabe que la siguiente línea, es, estas líneas de aquí, la 1, la 8 y la 9, son la misma línea. Y aquí yo pongo otra vez 1, 2, 3 y pongo Enter. ¿Qué quiere decir? Estos 3 puntitos que a continuación sigue la línea, a continuación sigue la línea. Entonces, estas 3 líneas de aquí es como si escribiera una sola línea. Así de simple. Con estos 3 puntitos estoy indicando eso. Y acá no le pongo 3 puntitos porque hasta aquí es la línea. Entonces, estas 3 líneas son una sola. Y en estos 3 casos, el jugador 1 gana. Ya. Entonces, ahora bien, si es que no es empate y si es que no gana el jugador 1, ¿cuál es la última opción? This, gana el jugador 2. Permítanme copiarlo de acá. Y fíjense que ahí de cierta forma me he ahorrado unas cuantas líneas de código y puedo verificar ahí que funciona. Ahora vamos a ver que funcione, obviamente, ¿no? Compilemos esto y veamos. Piedra, papel o tijera. El primero le voy a poner piedra. Al segundo, piedra, papel o tijera. Le voy a poner piedra a ver qué pasa, ¿ya? Piedra. Me dice que esto es un empate, evidentemente. Vamos a poner otra vez. Vamos a compilar esto otra vez. Piedra, papel o tijera. El primer jugador le voy a poner papel. El segundo jugador le voy a poner tijera. Entonces, me dice, me da un error, tijera. Alright, not having complete. ¿Qué línea es esta? Déjenme ver aquí, acaba de salir un error. La línea, si es que esto es igual a esto. Player es papel. Ah, ok.
Lo que está pasando es que aquí me está comparando elemento a elemento. Y yo no quiero esa comparación. Yo lo que quiero comparar es... Verán, a ver, ¿cómo les explico aquí? Lo que pasa es que fijémonos que player 01 está escrito papel, pero entre comillas simples. ¿Qué significa eso? Que, que esto es un arreglo carácter, no es una cadena, es un arreglo carácter. Y player 02 está escrito entre comillas simples, también ¿cómo es? Es un arreglo carácter, no es una cadena. Una cadena se escribe entre comillas dobles. Y yo lo que quiero comparar son cadenas, porque es mucho más fácil comparar cadenas, porque solo compararía un elemento en lugar de comparar arreglos carácter, que me toca comparar múltiples elementos. Tal vez no se me entienda muy bien la idea, porque por eso no los estudiamos los arreglos carácter, porque su uso y su estudio es muy particular. Hay que analizar otros tipos de contenedores, otro tipo de funciones, otro tipo de usos. Pero para evitarnos eso, ¿qué es lo que voy a hacer aquí yo? Voy a poner player 01 va a ser igual a ¿qué? A string. Voy a convertir en cadena el texto de player 01. Y voy a hacer lo mismo con el player 02. Player 02 igual string player 02. Y ahí ya no me debería de dar problemas. Vamos a ver. Porque ahora van a ser cadenas. Ya no van a ser arreglos carácter. Y ya vimos que dentro de MATLAB son dos cosas completamente diferentes. Vamos, ponemos papel otra vez. Tijera. Ya, y vemos ahí, ya me compiló y ya no me da ningún problema. ¿Por qué? Porque ahora son cadenas, insisto. Las cadenas no son lo mismo que los arreglos carácter. Los arreglos carácter tienen un estudio muy particular. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con ellos. E incluso el día de mañana vamos a ver que las cadenas no son iterables, de cierta forma, y los arreglos carácter sí son iterables. Es una diferencia con Python, por ejemplo. En Python, si nosotros ingresamos entre comillas simples o entre comillas dobles, da lo mismo. Ambas expresiones son cadenas, o sí, son cadenas, son strings, básicamente, o cadena de caracteres en Python. Y ambas son iterables. Ambas puedo iterar. Pero dentro de MATLAB, no. Dentro de MATLAB, yo una puedo iterar y la otra no puedo iterar, a excepción que haga un proceso. Pero eso es otro tema aparte. Por eso dentro de MATLAB es un poquito complicado a veces entender esto porque cuando uno dice texto, uno dice string, pero después digo char. A ver, entonces, ¿qué es? String se supone que es una cadena de caracteres y un char es un arreglo de caracteres. Entonces, ¿qué mismo? Entonces, para eso, digamos que entre comillas dobles es una cadena, entre comillas simples son caracteres, es un arreglo carácter, ¿ya? Son simplemente letras uniditas, mientras que una cadena es todo un texto. Son cosas totalmente diferentes. Yo sé que es muy difícil, tal vez me hago bolas, pero es difícil a veces comprender esto. A mí también me toma un montón de tiempo diferenciar las dos cuando venimos de otros lenguajes en especial, pero bueno. Ahora hagamos piedra, el siguiente pongámosle tijera, gana el jugador 1 efectivamente. Vamos a poner otra vez, vamos a poner papel, vamos a poner acá piedra. No, hagamos que pierda, aquí debería ser tijera, para que gane el jugador 2, gane el jugador 2. Entonces este programita funciona correctamente. Aquí lo podemos ver, está hecho el ejercicio 1. Ahora vamos con el ejercicio 2, que es todavía más al ajo, la verdad. Aquí voy a trabajar con mi primer layout un ratito. Este ejercicio 2 es bastante completo. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. Ojo, este ejercicio por si acaso está tomado del libro de Aprende Python de Sergio Delgado Quintero, por si acaso a alguien le interese. Me pareció muy interesante, por eso quise tomarlo, pero aquí está la referencia de donde lo tomé. Dice, escribir un programa que permite adivinar un personaje de Marvel en base a las siguientes preguntas. A las preguntas siguientes, porque esto está al revés. En base a las siguientes preguntas, si está raro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? Y el usuario me tiene que decir sí o no. Yo voy a preguntar, ¿puede volar? Voy a preguntar, ¿es humano? Voy a preguntar, ¿tiene máscara? Y en función de estas tres preguntas, yo voy a decir o adivinar, en este caso, qué personaje de Marvel es. Aquí lo podemos ver. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacer eso. Primero, voy a poner clear otra vez, CLC para limpiar todo. Y voy a hacer estas preguntas primero. Voy a poner, ¿puede volar? Le voy a llamar como can fly. Puede volar, can fly. O incluso aquí, un poco curioso, voy a cambiar la convención. En este caso voy a utilizar la convención, generalmente en Python se utiliza snake case,
con el guión bajo, entonces voy a utilizar la de Python. Por si acaso alguien quiere irse al libro, lo va a encontrar de esta forma. Bueno, no está resuelta en el libro, pero esta es la convención que utiliza este libro. Utiliza Snake Case. Pero bueno, voy a poner can fly, voy a hacer input. Aquí voy a poner puede volar. Puede volar. Aquí me tiene que dar sí o no. Caramba, ¿dónde estás? Aquí, sí o no. ¿Ya? Eso es lo que me tiene que decir, sí o no. ¿Ya? Y aquí yo espero que me ingrese una cadena. Obviamente tiene que ingresar sí o no. Después de eso voy a preguntar, ¿es humano? Entonces, is human. Aquí está. Human. Input. Y voy a preguntar, ¿es humano? Otra vez. Aquí permítanme copiar esto aquí porque va a ser algo muy parecido. Control C. Control V. Aquí, solo que aquí voy a modificar. ¿Es humano? Yo me voy a decir sí o no. Y después de eso, la última pregunta es, ¿tiene máscara? En este caso, has mask. ¿Tiene máscara? Y aquí copiamos esto y aquí pongámosle esto. ¿Tiene máscara? Y con esas preguntas debería ser suficiente para nosotros adivinar el personaje, utilizando este arbolito de aquí. Así que vamos a hacerlo. Pero primero, fijémonos que lo que me está diciendo aquí es un sí o un no. Y yo con un sí o un no, con una cadena con texto, es difícil adivinar. ¿Qué tal si mejor adivino con valores booleanos? Porque al final, recordemos que nosotros cuando ponemos una condición, aquí ya está. Recordemos que nosotros cuando ponemos una condición, aquí, esta condición básicamente lo que en el fondo que es un valor lógico. En el fondo es un valor lógico. Solo que le quise llamar condición porque generalmente se pone condiciones. Pero también podemos poner directamente un valor lógico. Entonces, porque yo dije aquí, si esto es verdad, se ejecuta esto. Si esto es verdad, se ejecuta esto. Entonces, ¿qué quiere decir verdad? Pues true. Y en Python, perdón, en MATLAB, ¿cómo se entiende el true? Como un 1 lógico. Entonces, aquí yo voy a poner eso. Voy a poner aquí una condición lógica. Oye, este no es el ejercicio, ¿dónde estás? Aquí está. Ya. Entonces, aquí, estos sí o no, los voy a convertir en valores lógicos. ¿Cómo los convierto? Pues con un condicional. If can fly es igual así, voy a asumir que va a ingresar de esta forma, porque insisto, esto lo tendríamos que mejorar para tomar si es que el usuario ingresa o mayúscula o minúscula o de cualquier forma, deberíamos ser capaces de predecir eso, pero en este caso, para simplificar, voy a asumir que lo va a ingresar de esta forma. Si es que puede volar, entonces can fly, si es que es igual así, va a ser igual a, va a ser igual a ¿qué? Ay, perdón, igual nomás a true. Ojo, que aquí incluso voy a anidar algunas. Voy a poner aquí múltiples condiciones. No, mejor no. Aquí, else, can fly va a ser igual a false. Si es que no puede volar, entonces esto. Y aquí voy a repetir lo mismo para estas otras tres, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es his human, es igual a sí. Voy a poner is human aquí. Este de aquí, permítanme copiar. Va a ser igual a verdadero. Y acá, can fly va a ser igual a, o bueno, is human, si es que no puede volar, entonces es igual a false. Y el siguiente, permítanme copiar el último nada más, es has mask, tiene máscara. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y aquí, esto de aquí, ya. Entonces, con estas líneas de código de aquí, estoy prácticamente estoy convirtiendo el sí o no en valores lógicos. Básicamente, valores lógicos, ya. Listo. Entonces, ya, aquí he convertido en sí o no, pero en sí o no lógico, ¿ya? No quiero sí o no en texto, quiero sí o no lógico. Pero sí voy a pedir en forma de texto. Siguiente parte. Bueno, aquí también incluso podría ser un poquito más específico. Y aquí voy a poner ingresar, bueno, solicitar información. Aquí lo pueden poner como quieran, ¿no? En este caso lo voy a poner así y ya está. Siguiente. Luego de solicitar la información y de convertir eso sí o no en valores lógicos, voy a crear ya este árbol. Permítanme copiar la imagen para no estar a cada rato subiendo y bajando. La voy a pegar acá abajo. Ahora sí.
Entonces, vamos a hacer aquí, adivinar personaje, básicamente, personaje. Vamos a adivinar el personaje. Entonces, yo digo, if can fly, solo eso, nada más. If can fly. ¿Por qué? Porque aquí yo debería poner igual, igual a true, por ejemplo. Pero poner esto es redundante, porque si es que esto es verdadero, si verdadero es igual a verdadero, se ejecuta. Pero insisto, si es que esta condición es verdadera, o en su defecto, si es que este valor lógico es verdadero, cosa que acá ya acabamos de modificar eso. Can fly ahora es, ya no es texto, ya no es sí o no, ahora es verdadero o falso. Y lo mismo con el resto de preguntas, de si es humano y tiene máscara. Entonces, si esto aquí, si aquí está la palabra verdadero, si está el valor lógico verdadero, perdón, ¿qué va a pasar? Voy a hacer otra pregunta. If is human es verdadero, otra vez, ahí está. Simplemente con esto ya estoy preguntando si es que aquí es verdad. Entonces, estoy diciendo este caminito. Sí, puede volar, ya. Me dice que sí puede volar. Entonces, ahí entraría. Sí, sí puede volar. Entonces aquí digo, ¿es humano? Sí es humano, entonces si es que es humano, if has mask, si es que tiene máscara, permítame quitar este de aquí que me se fue de más, si es que tiene máscara, entonces ya, entonces si puede volar, si es humano, y si tiene máscara, veamos, sí, 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 entonces, ¿qué personaje de Marvel es? Iron Man, entonces aquí voy a poner this, Iron Man, aquí está. Ya, pero estamos ahorita en este caso de aquí, fijémonos que estamos en este caso, porque estamos en que puede volar, estamos en que es humano, y ahorita estamos preguntando si tiene máscara. Si tiene máscara, acabamos de decir que es Iron Man, pero si no tiene máscara, entonces aquí sería un else, si es que no tiene máscara, entonces es el Capitán América. No, Capitán Marvel dice, ni siquiera sabía, perdón mi ignorancia de esto, que no sé mucho, la verdad, solo me pareció bonito el ejercicio. Es el Capitán Marvel, según veo. ¿Ya? Ahora, vamos con el siguiente caso. Entonces, este es el caso de la máscara. Acabamos de culminar este caso de la máscara. Ya. Ahora vamos con el caso de es humano, que es el de acá, else. Ahora estoy en el caso de es humano. Fijémonos que este es el caso de si es que es humano, si es que sí es humano, el de aquí. Aquí están ambos casos. Ahora, si es que no es humano, vamos con esta rama de acá. Vamos a lo mismo preguntar. If, aquí. Este va a ser incluso este mismo bloque de aquí. Si es que tiene máscara, voy a desplegar que si es que sí tiene máscara, es Ronan Accuser. No sé quién será. Insisto, me disculpan por favor por mi ignorancia en estos temas, la verdad. Pero bueno, si es que tiene máscara, es Ronan Accuser. Ya, pero si es que no tiene máscara, sería aquí, si es que no tiene máscara, ¿quién es? Vision o Visión, no sé. Vamos a ver. Si es que alguien sabe, me ilustra después, por favor. Ahora bien, ya acabamos de aquí. Acabamos tanto el caso de ¿puede volar? Decimos que sí. Si es que puede volar, se va a ejecutar todo esto de aquí. Entonces, si es que es humano, se va a ejecutar esto de aquí. Si es que tiene máscara, es Iron Man. Si es que no tiene máscara, es el Capitán Marvel. Ahora bien, si es que no es humano, este es el caso, si es que no es humano, ya, si es que no es humano, pero si es que tiene máscara, es Ronan Accuser. Pero si es que no es humano y no tiene máscara, es visión. Así de simple. Y ahí estaríamos con toda esta rama de acá arriba. Vamos con la rama de abajo ahorita. Es decir, el caso contrario de acá, el else más grande, el de acá, el de can fly. Entonces, si no puede volar, vamos con esta rama de acá. Prácticamente vamos a duplicar un par de códigos. Entonces aquí voy a poner if is human, si es que sí es humano, esténla aquí, estoy aquí, sí. Ahora vemos si tiene máscara. If has mask, si es que tiene máscara, digo que es Spider-Man. Cuando es de él, sí, la verdad, sí sé. De Spider-Man sí soy fanático. Pero bueno, y si es que no tiene máscara, ¿quién es? Es Hulk. Is Hulk. Ya. Ahora bien, ese es el caso de aquí, la rama de aquí, insisto. Entonces, ¿puede volar? No, estamos aquí. ¿Es humano? Estamos aquí. Que sí es humano. Entonces, ¿tiene máscara? Si es que sí tiene máscara, Spider-Man. Si es que no tiene máscara, es Hulk. ¿Ya? Y el último caso ahora. El caso por defecto aquí. Entonces, si es que no es humano, permítanme escribir acá abajito. Si es que no es humano, entonces, si es que no es humano, este es el caso que sí es humano. Ahora vamos a hacer el caso de en que no es humano. Si es que no es humano, vamos a preguntar.
If has mask, tiene máscara. Si es que sí tiene máscara, ¿quién es? Black Bolt. No sé quién será. Tampoco conozco, así que lo siento mucho. Pero si es que no tiene máscara, aquí, si es que tiene máscara, es él. Si es que no tiene máscara, el otro caso es Thanos, según veo, dice. Thanos. Y listo. Y ese sería todo el programa. O sea, yo sé que es un poco largo. En otros lenguajes se puede hacer mucho más corto. Aquí se hace un poco largo, en especial por este end. Este end a cada rato es un poco redundante, la verdad, pero es así como funciona MATLAB lastimosamente y no podemos hacer nada. Vamos a verificar que nuestro programa corra correctamente. Entonces vamos a hacer eso. Permítanme cambiar otra vez el layout. Con este layout es con el que voy a trabajar ahorita. Vamos a ver acá la salida final. Entonces, compilamos esto. ¿Puede volar? ¿Sí o no? Voy a poner que sí puede volar. ¿Es humano? Voy a poner que no es humano. ¿Tiene máscara? Voy a poner que no tiene máscara. Me dice que es visión. Vamos a ver si es que es verdad. Aquí está, permítanme hacer esto de aquí más chiquito, más para acá, la verdad. Ahí está. Entonces, vamos a ver eso. Me dice, yo puse que sí puede volar, está en esta rama de aquí. ¿Es humano? No es humano. ¿Tiene máscara? No tiene máscara. Acertó. Es visión. Aquí está. Visión, aquí estás. Como podemos ver. Aquí permítanme poner punto y coma que se me había olvidado. Porque si no me está desplegando todo eso que no quiero. Ya. Vamos al siguiente intento. ¿Puede volar? No. ¿Es humano? Sí. ¿Tiene máscara? Sí. Veamos quién es. Es Spiderman. Spiderman. Ahí está. Ya, perdón por el error. Vamos a ver si es verdad. ¿Puede volar? No puede volar. ¿Es humano? Sí es humano. ¿Tiene máscara? Sí tiene máscara. Efectivamente es Spider-Man. Y listo. Como podemos ver, parece que funciona correctamente. Otra vez pongamos de todo sí, 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 sí. ¿Quién es? Es Iron Man. Y efectivamente sabemos que era el primer caso. ¿Puede volar? Sí. ¿Es humano? Sí. ¿Tiene máscara? Sí, es Iron Man. Efectivamente, nuestro pequeño adivinador funciona bien. Si es que alguien tal vez sabe o conoce o ha utilizado el bot de Discord que se llama Akinator, por si acaso se los dejo incluso por aquí escrito, eh, el bot, bueno, prefiero poner texto normal, el bot Akinator, lo que acabamos de hacer es muy parecido. Akinator tiene justamente esa peculiaridad. Es un bot dentro de Discord. Discord es un lugar donde podemos conversar, hacer videollamadas, jugar videojuegos, retransmitir un montón de cosas más, ver películas, pasar con amigos básicamente. Entonces, aquí podemos nosotros llamar bots y el bot Akinator justamente hace esto. Hace preguntas, sí, no, sí, no, sí, no, tal vez, no sé. Ya, y en función de eso nos adivina el personaje que nosotros le estemos diciendo y no necesariamente de Marvel. Puede ser un personaje, por ejemplo, de algún anime, puede ser de Naruto, Dragon Ball, o no sé, son los únicos que yo conozco. Pero bueno, o si no, un personaje de fútbol, por ejemplo, quiero decir, un jugador de baloncesto, un actor. Entonces, si es que alguien tal vez conoce o sabe manejar Discord, les sugiero que consulten por el bot de Akinator, lo inviten a su servidor y se pongan a jugar, que es muy divertido. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer, a lo que hace ese bot. Y listo. Eso, la verdad, hasta este momento. Quedarían dos ejercicios que les recomiendo que lo puedan hacer por su cuenta. Los que hicimos son los más complicados. Este de aquí es muy sencillo, la verdad. Y el cuarto también es todavía más sencillo, la verdad. Y aquí están las referencias de donde tomé los ejercicios, si es que los tomé. Solo el primer ejercicio, si no estoy mal, si lo hice. Se me ocurrió porque son ejercicios muy divertidos de hacer. Los otros preferí tomar de los libros porque también suelen ser bastante buenos. Entonces, es eso. Listo, así que podemos dar espacio a preguntas si es que quieren, en unos minutitos más, si es que desean. Bueno, a ver, lo que nos dice Edwin Rubano dice, está comparando jugador 2 con jugador 2. Sí, capaz me equivoqué, pero espero haberle corregido. Player 1,
player 1. No, creo que después ya le corregí al parecer, pero si es que me equivoqué en su momento y lo corregí sin darme cuenta, muchas gracias. Sí es bueno que estén pendientes porque uno es susceptible a este tipo de equivocaciones. Luis Carreño nos dice, mi estimado, ¿dónde pongo el jugador que gana? Bueno, eso es bastante, aquí lo podemos ver, esto es un poquito sencillo, no pasa nada. Aquí lo estoy poniendo, fijémonos en esto de aquí. Primero, estoy justamente como les dije, yo estoy poniendo los casos donde sí o sí va a haber un empate. Entonces yo digo, si es el jugador 1 es igual al jugador 2, es decir, la opción del jugador 1 es igual a la opción del jugador 2, directamente me va a indicar empate y al hacer esto se salta del bucle, ya, perdón, del condicional. Se sale porque ya entró aquí y como ya entró y ya acabó la línea, brum, se sale. Luego, yo, como les dije, una estrategia que quise seguir yo es buscar todas las formas posibles en las que el jugador 1 pueda ganar. Y si es que encuentro todas esas formas posibles, y ya, tengo que, o puede haber un empate, o puede ganar el jugador 1, y ya por defecto me queda que el jugador 2, si es que no se cumple ninguno de estos de aquí, me queda que por defecto el jugador 2 va a ser quien va a ganar. Entonces, bueno, aquí podemos ver que es bastante sencillo y es una estrategia que yo utilicé. Como dije, alguien tal vez pudo haber ingresado manualmente todas las combinaciones posibles. También es otra forma, que no está mal. O alguien pudo haber dicho, no, yo voy a buscar en cambio todas las formas en las que gane el jugador 2. También es otra estrategia. Programar, la suerte es que existen distintas formas de programar. El resultado tiene que ser único, eso sí. Generalmente el resultado es como las matemáticas. 1 más 1 es igual a 2, aquí y en donde quiera. Y aquí lo mismo. Si es que yo saco piedra y mi contrincante saca tijera, aquí o en Perú o en México o en China, donde sea, yo voy a ganar. Porque esas son las reglas del juego. Entonces, la forma de programar puede variar, pero el resultado, siguiendo las reglas que establecimos, debe ser el mismo. Eso nada más. Muchas gracias, Isaac. A ver, veamos. Hay una pregunta más de Milton. Nos dice, en los caracteres con comillas simple, ¿no admite su comparación en los bucles? Ya, primero, estos no son bucles por si acaso, estos son condicionales. Primero que nada, ojo, los bucles los vamos a estudiar y los vamos a ver mañana. Pero no permite, ¿por qué? Aquí les voy a hacer un pequeño ejemplo de por qué es que no se puede. Sí se puede ya, pero es un poquito más complicado. Entonces, por eso es que no estudiamos los arreglos carácter, insisto, porque tienen un estudio muy particular. Y las cadenas son más sencillas, mucho más sencillas. Listo. Entonces, miren, yo voy a crear este vector. Voy a crear el vector 0, 1, lo voy a poner. Voy a crear con números 1, 2, 3, 4, 5. En este caso quiero que vean explícitamente los números, por eso le creo así, porque hubiera podido poner 1, 2.5, que es lo mismo, pero en este caso no quiero. Ahora voy a crear el vector 0, 2 y voy a crear lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué pasa si es que yo igualo estos vectores? Vector 0, 1 igual a vector 0, 2. ¿Qué pasa cuando yo hago esta comparación? Pues evidentemente me compara, ¿no es cierto?, cada elemento. Uy, no los he compilado, perdón. Ahora sí. Evidentemente me compara cada elemento. Fijémonos. Me compara el elemento 1 con el respectivo elemento 1, el elemento 2 con el respectivo elemento 2, y me dice que efectivamente el elemento 1 del vector 1 es igual al elemento 2 del vector 2, elemento 1, perdón. Bueno, aquí me estoy confundiendo con las palabras, mejor voy a poner 9, 6, 7, 6, 7, ya, sí. Más fácil. Porque si no me confundo yo mismo, menos 2, 6, 7, ya, ahí mejor. Entonces, hago esta comparación y vemos que el elemento 1, que es el 9 del vector 1, es igual al elemento 2, el elemento 1 del vector 2, y me dice que es verdad. 9 es igual a 9, 2 es igual a 2, 6 es igual a 6, 7 es igual a 7. ¿Ok? Se está haciendo una comparación entre vectores. Pero. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando creo una cadena, por ejemplo, voy a crear ahorita el char array, lo voy a llamar así, char array 01. Si yo pongo aquí, por ejemplo, ojo, ¿cómo creo una cadena? Perdón,
Qué complicado que es en serio explicar esto porque las palabras no nos dan. En inglés es fácil. Character array, string array, es muy sencillo, pero en español es un poco complicado. Pero bueno, voy a crear con comillas simples. Creo un arreglo carácter. Ya, así digamos. Entonces voy a poner aquí hola. ¿Ok? Voy a poner hola. Voy a poner el siguiente. Char array 01 igual a chao, por ejemplo. Aquí era 02, perdón. Y voy a comparar esos dos arreglos. Voy a poner char array 01, 01 dije, igual a char array 02. Ya. Comparo esto y fijémonos que me dice que ninguna letra es igual y efectivamente H no es igual a C, O no es igual a H, L no es igual a A y A no es igual a O. ¿Por qué? Porque un arreglo carácter es prácticamente un vector de letras, de números, en sí de caracteres alfanuméricos. Entonces, aquí yo tengo un vector que tiene, el primer elemento es H, el segundo elemento es O, el siguiente elemento es L y el último elemento es A. Acá tengo otro vector, que el primer elemento es C, el segundo elemento es H, el siguiente elemento es A y el último elemento es O. Y se comparan mutuamente. Pero aquí es algo peculiar porque fijémonos que acá yo tenía mismo número de elementos, mismo número de elementos. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, un 0? Y ya no puedo comparar acá. ¿Por qué no puedo comparar? ¿Por qué? Porque ¿con qué se va a comparar el número 0? Por eso no puede comparar. El mismo concepto aplica acá. ¿Qué pasa si acá yo pongo piedra y acá yo pongo tijera? No, papel, por ejemplo. Acá tengo 2, 4, 6 elementos y acá tengo 2, 4, 5 elementos. Por eso me dio el error. Por eso. Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo pongo esto entre comillas, sí, entre comillas dobles, que es lo que es una cadena, un arreglo cadena? Lo que es un string, ¿ya? Un arreglo cadena. Al hacer esto se convierte en un único elemento. Todo lo que está aquí adentro ahora es un único elemento. Ya no es letrita por letrita separada. Como lo podemos ver aquí, ya no me compara, ya no me da el error, porque ya no está comparando letra a letra, sino está comparando todo el elemento. Entonces, si yo acá pongo, por ejemplo, vemos que ya no me da el error, y si es que acá yo pongo piedra, se compara todo el elemento, como todo el elemento de aquí es igual a todo el elemento de acá, me da verdadero. Es por eso que sale. Pero insisto, es un estudio muy, muy particular los textos dentro de MATLAB, cosa que no había mucho tiempo para comparar, sinceramente. Listo, Isaac. Hiciste otra pregunta sobre el libro de MATLAB que estás utilizando para esos ejercicios, que les recuerdes, por favor. ¿Cuál es? Okay. Está en los ejercicios mismos que se les pasó. Un ejercicio, bueno, tomé de dos libros. El primero, y no son, bueno, uno es de MATLAB. El primero aquí está, es tomado de MATLAB para ingenieros de Holly Moore. Están tomados dos ejercicios ahí. Y un ejercicio, que fue el de Marvel que hicimos, el de aquí, está tomado del libro, que este es de Python en cambio, del libro que se llama Aprende Python, de Sergio Delgado Quintero. Si es que a alguien le interesa, es un libro, no me parece tan sencillo, la verdad, si hay cositas que asume, entonces no me parece un buen libro para empezar, si es que alguien no sabe Python, no me parece un buen libro. Hay libros que son mucho más explícitos, pero alguien que quiere aprender Python, pero ya sabe otro lenguaje, pues puede utilizar este libro y aprende muy rápido. Pero no es un buen libro para iniciar. Pero bueno, ahí les dejo igual de cualquier manera. Listo, muchas gracias, Isaac. Y Eduardo nos dice, buenas noches, profe. La programación es diferente, pero la optimización debe primar en la programación por el costo computacional. ¿Sería correcto esto? Depende, porque mira, si nosotros estamos trabajando insisto, debemos hacernos a la idea de que vamos a trabajar tal vez con cientos o cientos de miles de datos. Entonces, suponiendo, ¿no?, que alguien se quiera dedicar a esta rama, que si no estoy mal se llama el Big Data, cuando trabajamos con muchísimos datos. Pero de forma general casi siempre trabajamos con muchos datos. Entonces, y nuestra computadora no es tan buena, porque tampoco es que mi compu sea la mejor, y la verdad tengo una computadora bastante promedio. Entonces, nosotros debemos cuidar hasta qué punto podemos exigir a nuestras computadoras.
porque todo lo que estemos cargando, toda la información, a la final son variables. Entonces, si es que tal vez tenemos que trabajar con mucha información y no disponemos de una computadora con buenas características, hay que cuidar mucho el espacio computacional, el costo computacional, como tú le llamas. Y ahí es conveniente trabajar con arreglos carácter que son muy ligeros, pero son un poquito complicados de trabajar. Porque las cadenas, como ya lo vimos, son muy fáciles de trabajar, pero pesan muchísimo, creo que pesan unas 10, 15 veces más, no me acuerdo, pero pesan muchísimo más que los arreglos carácter. Entonces dependería mucho de las características de nuestra compu, de qué es lo que queramos hacer, cuántos datos tengamos, etcétera, etcétera. Listo, muchas gracias, Isaac. Em, listo, parece que no hay más preguntas. Entonces daríamos por finalizada la clase del día de hoy y nos volveríamos a conectar el día de mañana para la próxima sesión del curso. No olviden llenar el link de asistencia y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Isaac, por la clase. A ustedes por estar aquí. Hasta mañana. Se cuidan.